Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, voy a hablaros de Backpack porque vamos a mirar el calendario, pero para avisaros que en los próximos días, no sé cuándo exactamente, vamos a realizar un sorteo para tres personas. Va a haber tres ganadores para gente que opere en Backpack. O sea que el que no tenga cuenta y quiera participar en el sorteo, tiene tiempo para ir abriéndose la cuenta estos días. Tenéis ahí el link de referidos. Tiene que ser la cuenta abierta con el link del canal, evidentemente, para participar en el sorteo, ¿vale? Pero lo digo aprovechando pues que tenemos la página del calendario de Backpack donde tenemos mucha información y nos dice que hoy presenta resultados, entre otras, hay 49 empresas que presentan resultados en el día de hoy, pero entre otras Nvidia, que es una de las más importantes del mercado y posiblemente moverá el mercado el resultado de Nvidia. Depende de cómo sea de bueno o malo y de cómo lo interpreten los inversores. Así que muy atentos a esa presentación de resultados de Nvidia en el día de hoy. Y también, aparte de este eh, resultado de empresa, tenemos datos macro también en el día de hoy. Entre ellos, el índice de precios subyacente, IPC subyacente, del mes de julio, ingresos personales mensuales y pedidos de bienes duraderos. O sea que son datos importantes que también moverán el mercado. Estas son las previsiones, las estimaciones, dependiendo de cómo salga el resultado en función a las estimaciones que hay, pues veremos movimientos en el mercado también. Esto va a ocurrir a las 8:30 hora este de Estados Unidos, ¿vale? Estos son los datos macro. Y bueno, los datos de la empresa Nvidia, no sé exactamente a qué hora son, vamos a ver si pone algo. No pone la hora, pero seguramente serán eh, al final de la sesión de hoy, supuestamente. Suelen ser al final de la sesión los datos de resultados de empresas en Estados Unidos. Bien, dicho esto, vamos a comentar también una cosa interesante. Interesante más que nada porque ya sabéis que normalmente nos venden XRP como que es la moneda que van a utilizar los bancos y ya dijimos un montón de veces que los bancos no van a utilizar ninguna moneda que no la creen ellos. Y nos dice aquí precisamente una noticia al respecto. Los grupos bancarios estadounidenses planean una red blockchain a nivel nacional para 2017. 39 asociaciones bancarias estatales de Estados Unidos han formado la Bankchain Alliance para construir una red blockchain nacional propiedad del sector, los bancos van a ser los dueños, para los bancos con el objetivo de lanzarla en 2027. Es decir, se van a crear su propia red, evidentemente, porque ¿para qué van a utilizar otra de alguien? ¿Para qué le van a pagar algo a alguien o hacer un favor a alguien cuando pueden crearla ellos mismos? El martes, la alianza anunció que la red tiene previsto admitir herramientas de pago inteligentes, depósitos tokenizados, stablecoins y liquidación automatizada. Bankchain afirmó que planea que la red sea interoperable con otras blockchain y que está seleccionando un socio tecnológico, que no sabemos quién es. Bien, pues ya veis, ¿no? O sea, los bancos se crean su propia red, no utilizan ninguna otra, no van a utilizar ninguna otra moneda, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, ¿no? Que no ocurriría, ¿vale? Lo digo para que no os creáis narrativas falsas sobre otras monedas que te venden una cosa que no es, ¿vale? Lo que es eso, van a crear su propia red, esos bancos americanos, ¿no? Y en cada país crearán la suya, no van a utilizar una blockchain de una empresa privada. Eso, vamos, no se le pasaría por la cabeza a nadie, ¿no? Pudiéndola crear ellos mismos. Bien, dicho esto, ya vamos un poco con lo que ocurre en el mercado. Tenemos pues la subida fuerte de la semana pasada, los precios se mantienen en la zona alta. Hoy habrá movimiento en función de lo que ocurra con esos datos macro. Tenemos también las bolsas, pues ahora mismo sin mucho movimiento, pero el petróleo bajando otra vez, un 2,21%, así que esto podría favorecer movimientos alcistas, pero de momento hay mucha cautela ante los posibles datos que salgan a la tarde, así que hasta la tarde no veremos el movimiento. Ayer no volvió a repuntar por encima de los 80.000, así que de momento pues estamos esperando por si sigue repuntando el mercado un poco. Todavía, como digo, se mantiene ahí arriba y
Es posible que se sigan abriendo cortos en esta zona, por lo tanto es posible que todavía haya algún movimiento hacia la zona de los 82.210. No vamos a precipitarnos, no tenemos ninguna prisa. Solo intentaremos aprovechar si se produce el movimiento. Si no se produce, pues nada. Pero de momento, como digo, el mercado se mantiene fuerte arriba. Como, como dije estas últimas jornadas, seguramente mucha gente estaba abriendo posiciones cortas, pensando que el mercado va a caer mucho. No creo que caiga mucho. Creo que caerá como mucho a apoyarse en esta línea en el corto plazo y después volverá a rebotar. Y de caer sería mucho más adelante, es decir, dentro de igual 3 meses. Dentro de igual 3 meses, pues sí que cae más, pero ahora mismo en el corto plazo, pues hay como un tirón del mercado, como es una dinámica que ha cambiado y va a ser difícil que tengamos correcciones fuertes en el corto plazo. Pero sí en el medio plazo podría ocurrir dentro de 3 meses o 4 o 5 alguna corrección un poquito más profunda. En principio, como digo, hoy dependemos mucho de cómo se den esos datos. Si los datos son positivos, el mercado estará bien y todavía tendremos un tirón importante. Y si los datos son malos, entonces sí podríamos iniciar una corrección, porque ya ayer la vela se dio la vuelta en el día. Fijaros que fue una vela que estuvo subiendo mucho y acabó en negativo. Y si hoy pues salen datos negativos, pues podríamos empezar a corregir. Pero bueno, en principio la corrección la podríamos llevar hasta la zona de los 74.000, que es esta línea que tenemos aquí dibujada, que une los máximos del día 6 de julio y 21 de julio. El contexto en general no es malo, como veis el mercado se mantiene arriba, las bolsas están en la zona alta, el petróleo está cayendo, o sea que si hay una mínima razón hoy a la tarde con los datos para pensar que los tipos de interés no van a subir, el mercado volverá a tener un movimiento al alza importante. Si no es así, si hay expectativas de que los tipos suban, entonces el mercado se nos vendrá para abajo. Todo lo veremos esta tarde, así que os recomiendo pasaros por el canal Mercados al Día, que ahí analizaremos cómo está la situación después de que hayan salido los datos a la tarde. Bien, dicho esto, vamos a mirar un poco cómo están los diferentes gráficos. No ha cambiado mucho en el gráfico mensual, sigue siendo una vela envolvente al alza muy interesante. Gráfico semanal también de momento se mantiene en positivo tras la fuerte subida de la semana pasada y la ruptura de todas esas resistencias juntas. En el gráfico diario, pues ya hemos visto que mantenemos la fortaleza de momento, a pesar de que la vela de ayer se dio la vuelta. Y en el gráfico horario, pues hemos perdido algunas líneas de tendencia en el día de ayer, que las dibujé por tener referencia de resistencias por si rebotaba el mercado a la tarde. No rebotó. Nos hemos quedado por debajo de los 79.220, que es una resistencia clara que teníamos en este gráfico horario, que nos la marcó la subida fuerte que tuvimos el día 21. Fijaros que ahí es donde se frenó el día 21 y es donde le está costando superar esos 79.220. Solo ha superado aquí ligeramente en una vela horaria y aquí el último tramo alcista, pero después se ha metido por debajo y esa zona hace de resistencia. Si cerramos una vela horaria claramente por encima de los 79.220, es muy probable que volvamos hacia la zona de los 80.500. ¿Vale? Entonces a la tarde es clave que salga un dato bueno porque entonces nos llevaría por encima de esta resistencia horizontal en el horario y nos iríamos hasta 80.500 y luego veríamos a ver si es capaz de hacer ese último estirón hacia la zona de 82.210 o no, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos un poco con las altcoins. Hace unos cuantos días que no revisamos el token de Backpack, que es otra de las razones para tener cuenta en el exchange. Se está comportando muy bien. Rebotó en esa línea de tendencia, hizo suelo, parece que empezó a arrancar, subió por encima de los 0,50, ha tenido una pequeña corrección estos últimos días y parece que otra vez empieza a ir hacia arriba. Si en algún momento cierra por encima de 0,50, podemos verlo en 0,60 en poco tiempo, porque está empezando a coger otra vez buena pinta técnica después de su primera subida fuerte desde los 0,12 hasta los 0,70 o 75. Ha tenido ya una corrección que ha durado más de un mes, yo creo que incluso 2 meses, no sé cuánto tiempo hay aquí exactamente,
pero es suficiente como para consolidar esa primera subida fuerte y como para tener fuerza como para volver a subir otra vez, al menos hasta la zona de los 0,60, así que está bastante bien en esos niveles, ¿vale? Así que, bueno, pues eso es lo que tenemos. Vamos a ver el resto de altcoins. Tenemos, por ejemplo, a AVE un 0,25% arriba después de caer a la zona de soporte que tiene en la zona de los 0,001587. Cardano ha caído hacia una zona de soporte que tiene en la zona de los 265, pero ya veis que no termina de comportarse nada bien. De hecho, fijaros que viene de un mercado bajista tremendo y no termina ni siquiera de rebotar con cierta garantía. BGB sigue en los mínimos, tampoco hay buen comportamiento de momento. BNB repitiendo, baja cerca del último mínimo anterior que está en los 8.760 y cerca de la línea de tendencia donde rebotó la última vez. También se ha comportado un poco mal estos últimos días. Las altcoins han ido a peor estos últimos días, es decir, el rebote que tuvieron evidentemente depende mucho de Bitcoin y estos últimos días estamos viendo cómo retroceden. 0,24 sube Ethereum, que está por encima claramente del soporte de los 0,03. Tenemos a Solana repitiendo prácticamente, menos 0,03. Ha estado comportándose bien estos últimos días, pero ayer el cierre no fue positivo, se fue para abajo en el último momento. Tron sigue abajo, no ha perdido la zona de los 410, que es clave, pero ha caído bastante en estas últimas semanas, como veis ahí. XRP cayendo un 0,27%. Ya os digo, no os dejéis llevar por narrativas falsas. El precio ha rebotado fuerte, pero al final no hay gran cosa detrás de este token, en realidad. Tiene más nombre que otra cosa. Y si estuviese más abajo en el CoinMarketCap, nadie se acordaría ni siquiera del token, ¿no? ¿No? Es como una empresa bastante muerta. Y por último, Zcash, que ha estado cayendo estos dos últimos días y rebota hoy un 2%, todavía se mantiene arriba. Quieren meter bastante FOMO con Zcash. He visto hasta comentarios de alguna persona con cierta relevancia hablando bien de Zcash. Yo creo que cuando se caiga esto va a ser estrepitosamente, porque ya digo, lo están intentando fomear de todas las maneras posibles y me da la impresión de que cuando pase un poco todo eso, la caída va a ser importante. Y por último, pues dejamos ahí Bitcoin otra vez en 79.005. Como digo, la tarde de hoy es importante para el siguiente movimiento. Esos datos macro que salgan hoy nos impulsarán un poquito más o nos tirarán para abajo. Así que hay que estar pendiente a lo que ocurra esta tarde. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.